Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar viendo un nuevo juego en la blockchain de Watts. El juego se llama Reacer Factory y trata acerca de cómo puedes ir sacando minerales y crear tu propia fábrica. Estamos en la página principal. Dice que el objetivo de Reacer Factory es ser un juego play to earn basado en la extracción de minerales. No he visto ningún juego que trate de esto. Por lo que estoy viendo del juego se ve bastante entretenido. Todavía no sale, vamos a estar leyendo lo que es el white paper y viendo algunas cosas que están haciendo. La parte del white paper la tienen en 3 idiomas. Vamos a estar viendo la parte en español. En la introducción dice que el objetivo principal de Reaper Factory es ser un juego play to earn basado en la minería. Dice: en este oscuro mundo estás a cargo de una fábrica que fabrica piezas y lingotes y tu objetivo será ampliar esta fábrica creando nuevas máquinas para aumentar tu producción, pero también debes mejorar tu taladro para recuperar más minerales. Tu taladro lo mejoras agregando unas piezas y cada una de estas piezas, que son NFTs, tienen también las rarezas, que se traduce en menor o más tiempo para realizar las tareas. Dice que todos estos minerales los vas a poder transformar en monedas y lingotes que vas a poder comercializar en el portal de Atomic Hub en forma de NFT. El concepto del juego, como el que te estaba comentando, tienes un taladro. El taladro es capaz de sacar minerales bronce, plata y oro. Están divididos en estos 3 tipos y vamos a ver adelante cómo afecta esto en lo que va a ser el drop y la compra de los packs y la waitlist también. El taladro lo puedes actualizar con 3 tipos de módulos y aquí te da un ejemplo de cómo se va a ver. La primera fase vas a recolectar los minerales con tu taladro y, como te comenté, dependiendo del tipo de NFTs que tengas añadidos a tu taladro, el tiempo de la recolección dependerá de estos módulos que tienes instalados. Obviamente los puedes mejorar para obtener más velocidad y más producción. Y aquí te doy un ejemplo de cómo va a ser el taladro, que es como un camioncito perforador. Tu taladro va a tener 3 ranuras. Estas ranuras están divididas en la batería, en el motor y el blindaje. El modelo batería simplemente está dividido también en las rarezas, en como raro, épico y legendario, añadido con sus tiempos, y esto es lo que te va a permitir hacer la acción de perforación. El módulo de motor, de igual forma, todos estos módulos que te estoy comentando son NFTs del juego que vas a poder añadirlos a una ranura en la interfaz del juego y te van a dar cosas extras. El motor te va a ayudar con la velocidad para que puedas llegar más profundo en las minas, porque como toda mina o mina de la vida real, mientras más profundo llegues a ciertas áreas, más minerales y más preciosos son los que puedes obtener. Y el módulo de blindaje es para protegerte contra los enemigos, porque vas a poder también en algunos momentos toparte con otros jugadores. Cuando saques todos los minerales vas a tener que cambiar estos minerales con las máquinas para transformarlos en las monedas y lingotes, que también son NFTs y tienen sus rarezas y el tiempo de producción. Aquí podemos ver un poco de la interfaz de cómo planean realizar el juego y me recuerda los jueguitos de los 80, un poquito arcade. Todo esto completa lo que es en la fase 1 del juego, que es la perforación. Tiene las otras 2 fases que no están ampliadas todavía en el wallpaper. Está la fase 2, que es una tienda que vas a poder hacer intercambios, porque por lo que entiendo y leí en diferentes lugares, no va a haber como token asociado al juego que puedas transformar en Alcor, sino que todo va a ser a través de la compra y venta de los NFTs, que son todas las cosas que utilizas para la extracción y la transformación de los minerales. Aquí podemos ver cómo van a ser las monedas, cómo van a ser los lingotes. De esta parte sale la parte del roadmap, que habla acerca de todo lo que van a estar realizando. Aquí te dice que la venta de la whitelist va a ser en 13 de mayo y vas a también poder empezar a probar el test del juego. ¿Cómo entiendes estos packs para la whitelist? Son 3 NFTs, que son la whitelist, el oro, una carta de oro, una carta de silver y una carta de bronce. En el Twitter, te recomiendo que lo sigas, están sorteando, te voy a dejar todos los links en la caja de descripción, haciendo un sorteo donde estas son las cartas de la whitelist. Realizas algunas tareas y vas a poder participar por estas tarjetas de whitelist.
También en el Discord, que te lo voy a dejar también en la caja de descripción, en la parte de giveaway están sorteando bastantes pases de estos whitelists de bronce. Si tienes el bronce, a la hora de comprar vas a poder comprar el paquete bronce. Si tienes la silver, cuando salga el drop vas a poder comprar son los paquetes silver, y así también con los paquetes de oro. Como todo proyecto nuevo, es importante para poder aprovechar esos pases de whitelist, que a veces ya cuando llegas a la parte de la venta ya están muy caros y no puedes entrar en el juego, así que no queda de más pasarse por el Discord, participar en las actividades que están haciendo, los sorteos, y ver si te puedes ganar alguno de estos NFTs. Este ha sido todo el video, espero te haya gustado. Déjame en los comentarios qué otro proyecto te gustaría que hagamos alguna reseña, y recuerda que tengo en mi Twitter varios sorteos activos para que te ganes de los mejores NFTs. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo. Adiós.